Hola amigos, buenas tardes. Ahora mismo son las 4 de la tarde. Aquí, en mi casa de Burjasó, y quiero compartir con vosotros, pues, una nueva reflexión bíblica. Siempre tirando de mis notas. Sigo con la Biblia textual, también en este estudio. Hoy he tenido una gran bendición. He ido a la librería de mi hermano en Cristo, Damián, el Centro de Literatura Cristiana, y he podido adquirir, gracias a su generosidad y la bendición de nuestro Padre Celestial, una adquisición nueva. Esta Biblia. Autor principal de esta Biblia de estudio es Matthew Henry, la Reina Valera revisada y ampliada, con relevantes autores cristianos de todos los tiempos, de editorial Clear. Una preciosa Biblia de estudio. Todo aquel hermano en la fe de Cristo que tenga medios y posibilidades, pues debería tener en su biblioteca particular, aparte de la Biblia y estas buenas Biblias de estudio, pues esas ayudas auxiliares para profundizar mejor y más acertadamente en la Biblia, ese libro que es un conjunto de libros, pues, que hablan y dan testimonio de la palabra de Dios. El título de esta nueva reflexión, estudio, devocional bíblico, como cada uno lo quiera catalogar, yo le he puesto el título: Por gracia llegaremos hasta el final. Porque, como dice Pablo en el libro de los Efesios, que hemos sido salvos por gracia. Que esto no es obra nuestra, sino el poder de Dios. Debemos concienciarnos. He cogido un texto áureo para desarrollar estas reflexiones, estos comentarios. Harían bien ustedes, haríais bien vosotros, en estudiar personalmente la Sagrada Escritura con mente abierta, como nos dejó escrito en el libro descriptivo de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 11, que dice que esto era de mente abierta, o más noble, porque recibieron la palabra con toda sencillez y humildad, pero a la misma vez escudriñaban cada día la Escritura. Escudriñaban cada día la Escritura para ver, para cerciorarse, para asegurarse si lo que el apóstol Pablo les estaba enseñando era conforme a la Escritura sagrada, conforme a la profecía, conforme a la palabra de Dios. Eso debemos hacer cada uno de nosotros. Porque fíjense, hermanos, lo que dice 2 de Corintios 4:4, en los cuales, esos que no son de mente abierta, el Dios de este mundo les cegó las mentes de esos incrédulos,
para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, porque la gloria de Cristo, hermano, es la misma imagen del Dios Todopoderoso. La gloria de Dios derivada, proyectada sobre la faz de Cristo y sobre la obra redentora de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tengamos esto en mente. Cada día comenzamos con nuevos retos y las circunstancias de cada uno de nosotros no necesariamente son iguales, aunque algunas de ellas nos parecen parejas o tal vez vinculantes. Y sí, también, ciertamente a veces son repetidas y vinculantes, parejas, en algunas circunstancias, en algunas personas. Pero naturalmente son excepciones a la regla general, con vuestro permiso. Antes de que se me enfríe, es la hora de la sobremesa, acabo de comer, hermanos y amigos, y me estoy tomando pues mi rico cafetito. Espero que ya no haya más interrupciones. Si estuvierais alguno de vosotros cerca de donde yo vivo, yo amablemente les invitaría incluso a comer y luego un cafetito en la sobremesa, aunque aquí no tomamos alcohol habitualmente. Así que el que está acostumbrado a chupitos, copitas de coñac, de brandy, pues aquí no tenemos esa costumbre, pero tampoco estamos en contra. Todo con equilibrio. La humanidad vista y observada en perspectiva, pues es como un bosque frondoso de pinos verdes, de exuberante vegetación. Desde la distancia, pues lo percibimos parejo, ordenado, simétrico, en equilibrio, en formación. Tengan cuidado con lo que estoy diciendo, tomen mucha atención, porque seguimos hablando del bosque, pero también se puede aplicar a las personas y a las cosas que vemos. Pero al acercarnos y mirar desde dentro del bosque, ese bosque verde de pinos, con una vegetación exuberante, nos percatamos de tal forma o de igual manera que si, por ejemplo, caminamos por el desierto, un desierto tórrido y flameante de calor, lo que en realidad era, lo que veíamos al frente es, o habíamos visto, era puro espejismo, pues una total distorsión de la realidad, un señuelo engañoso que te atrapó. Recuerden, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen del Dios Todopoderoso. ¿Qué os parece? Porque creer y vivir fantasías de la mente a corto y largo plazo puede arruinar la vida de una persona. Como dicen los argentinos, vivir en una nube de pedo. Amigos, existe un mundo espiritual, invisible, porque el mismo Satanás se viste como ángel de luz, recuerden, y sus ministros hacen igual.
sus ministros de mentira. El Dios del sistema de la mentira, llamado Satanás, el diablo, el adversario de Dios, es un experto cazador y fabricante de señuelos, espejismos, falsas imágenes, unas especies de imágenes holísticas. Muchas pululan por el internet, como supuestas apariciones de Cristo, de los ángeles, incluso hasta del mismísimo Dios. Esos son imágenes distorsionadas de la verdad. Imágenes holísticas, se llama eso, que distorsionan la realidad. ¿Para qué? Pues para inocular su veneno ponzoñoso y apartarnos de la verdad, de la realidad cotidiana, para que vivamos en esa nube de pedo, como dije anteriormente. Porque naturalmente lo único que se pretende con esto es destruir nuestras vidas, que nuestras vidas como seres humanos somos la imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que quieren destruir Satanás, sus demonios y sus ministros falsos, de la falsa religión, de la falsa espiritualidad, de las falsas filosofías de este mundo, la New Age, la nueva era, y un sinfín de barbaridades. No vamos a entrar aquí ahora en materia, pero se podrían ir profundizando una a una. Yo tengo un buen libro sobre eso, un libro que habla sobre el sistema de Satanás que está inoculando en todos los sistemas humanos, con ese espíritu de la nueva era, el ecumenismo, la unión de las religiones, un sinfín de barbaridades mentirosas. Le voy a volver a leer 2 Corintios 4:4 para que quede bien claro la cosa. Es de la Biblia textual. En los cuales el Dios de este mundo cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es imagen de Dios. Acuérdense del desierto y de ese bosque de pinos frondosos y exuberantes, que en apariencia parece real, pero si te metes dentro y no tienes ojo avizor, seguramente quedarás atrapado en esa urdimbre mentirosa. Por eso anteriormente, vuelvo a repetir, quise hablarles de ese bosque frondoso y exuberante, vuelvo a repetir, exuberante, de verdosa vegetación y bello, y del desierto, ese tórrido, flameante, ardiente, sofocante, que si caminamos por ambos dos, por ese desierto tórrido y por ese falso bosque frondoso, debemos tener sumo cuidado con nuestras vidas personales. Recuerden, por gracia hemos sido salvos. Mantengámonos en esa gracia de Dios. Y asegurarnos de saber dónde ponemos la planta de nuestros pies para no caer en las trampas del enemigo de nuestras almas. Les voy a leer un texto que está en Hebreos. Hebreos 1:9, habla de nuestro Señor. Solamente un pequeño trazo, porque en realidad ese versículo dice muchas cosas más. Pero nos vamos a centrar en que nuestro Señor Jesús Cristo dice de Él en Hebreos 1:9. Amastes la justicia y aborrecistes la iniquidad. Punto suspensivo. Vuelvo a repetir que este versículo dice algunas cosas más, pero quiero destacar aquí el aspecto moral y espiritual que acompañó
toda su vida humana, de nuestro Señor y Libertador. Jesús, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Yo, amigos y hermanos, personalmente, yo necesito de la gracia de Dios constantemente. Necesito la gracia de Dios constantemente, queridos y amados hermanos en Cristo. Cada uno dará cuenta a Dios de sus actos. Por gracia llegaremos hasta el final. Lo repetiré varias veces. Porque solo buscando la gracia de Dios constantemente en mi vida y en tu vida, podremos irnos perfeccionando y tener un mejor control de nuestra vida moral, de nuestra vida espiritual, desechando las obras infructuosas de las tinieblas y como nuevas criaturas en Cristo, renovarnos cada día en el conocimiento, en la mente y en la voluntad de Dios, como nos dice Romanos 12, 1 y 2, dando siempre un culto racional a la palabra de Dios, para fortalecer nuestras vidas, para mantenernos en esa gracia, para que podamos llegar hasta el final. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de nuestro Señor, o en el estado que nos encontremos, resistamos dentro de la gracia de Dios, podamos ser levantados con Cristo. Yo reconozco humildemente y personalmente que nunca llegaré en esta vida a alcanzar el mismo nivel que Jesús el Señor, en amar la justicia y aborrecer la iniquidad, como Él nos demostró. Pero para eso tenemos el Espíritu Santo, para eso tenemos la oración, para eso tenemos la comunión con el Padre y con el Hijo en el poder de su Espíritu. Para eso tenemos confraternidad y comunión con otros hermanos en la fe de Jesús, para fortalecernos como el cuerpo de Cristo. Y no dejando de asociarnos. Porque yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Juan, yo soy de Pedro. Estamos unidos en Cristo, en el poder de su Santo Espíritu. No en ideologías de partido, ni en sectarismo, ni en denominaciones. Solamente hay una iglesia, un cuerpo de Cristo, una cabeza, y por encima de esa cabeza el Dios Todopoderoso. Así que tampoco nos permitamos llegar a desesperar de tal modo, pues que dejemos de agarrarnos a esa gracia y bendita misericordia de nuestro Padre Celestial por nuestras debilidades humanas. Porque eso es precisamente lo que intenta constantemente Satanás, de que no seamos capaces de acercarnos a Dios para el oportuno socorro, porque por activa, por pasiva, por omisión, por comisión, por debilidad, por nuestra vieja naturaleza, a veces caemos en pecado, pero abogado tenemos, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos acceso al trono de la gracia de Dios mediante y por y el nombre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, el Cristo. Para el oportuno socorro, a pesar de nuestras debilidades humanas. Agarrarnos a la roca de Israel. Cristo Jesús, porque nos advierte el apóstol Pedro: sed sobrios, velad, que vuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Una antorcha no se puede separar del fuego general. Tenemos que fortalecernos, unificar nuestras fuerzas, para crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús Cristo, cada día como hermanos
en la fe. ¿Sí? Y teniendo, hermanos, esta advertencia siempre presente en nuestras mentes, manteniendo siempre la memoria fresca y saludable, igualmente tengamos presente siempre las promesas del Altísimo. Leamos lo siguiente para nuestro consuelo: bienaventurado. Seguimos con la Biblia textual. ¿Sí? Segunda de Pedro 2, 3 y 4. Nos dice así: por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder, por gracia divina, mediante el conocimiento pleno del que nos llamó por sus gloriosas proezas, las que Cristo Jesús hizo en favor de todos sus hermanos en la fe, sus discípulos e hijos de Dios, engendrados mediante creer en su palabra y ungidos con su Santo Espíritu. Por medio de estas proezas, de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáramos, y lo vamos a conseguir por la gracia de Dios, a ser partícipes, disfrute de la naturaleza divina, consustanciales, participantes con la naturaleza divina, porque hemos huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de sus malos deseos, sus concupiscencias. Recuerden primera de Juan 2, 15 al 17, que muchas veces lo cito. No estén amando al mundo ni las cosas que hay en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden, primera de Juan 2, 15 al 17. Los malos deseos. Fíjense qué maravilloso es esto que les voy a decir ahora. Fuimos llamados en la presciencia de Dios. Dios sabía todas las cosas. En el preconocimiento de Dios en Cristo, nuestro libertador. Dios, nuestro bendito Creador, como es el eterno presente, en su omnisapiencia, sabe de antemano todo de nuestras vidas, incluso antes de que cada uno de nosotros llegáramos a existir, literalmente. El bendito sea su nombre tres veces santo, había establecido los parámetros para nuestra existencia humana temporal con la mira de hacernos su llamado para poder ser miembros de su Iglesia universal y concedernos de su pura gracia el perdón por medio de nuestro arrepentimiento y para que alcancemos la esperanza en su reino de gloria, en su reino celestial. Y la promesa del don inefable de la vida eterna, vida imperecedera. La vida eterna, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Libertador. Ser partícipes de la naturaleza divina, no dioses, sino seres humanos glorificados por el poder de la resurrección como nuestro precursor y sumo sacerdote de los bienes venideros, el Señor Jesús Mesías, Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero también, como nos dice 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética, la más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, en medio de las tinieblas,
hasta que el día amanezca, el día glorioso de Cristo, y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Así que, hermanos, no desechen al que habla desde el cielo, juez justo, perdonador y misericordioso, pues nuestro Dios Todopoderoso, es paciente con cada uno de nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ya estamos acabando. Por gracia somos salvos, y esta misma gracia de Dios Todopoderoso, nos ayuda cada día a los redimidos en Cristo a terminar la carrera que tenemos por delante, a alcanzar la meta del supremo llamamiento en Dios y por medio de su Espíritu, y en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Libertador. No les voy a leer todo el texto que tengo aquí como colofón de este estudio, pero hermanos y amigos y todos aquellos que me estén escuchando, tomen buena nota. Les deseo bendición en Cristo, por amor al Padre y en el poder de su Santo Espíritu. La lectura final que ustedes deben de hacer con respecto a este estudio que les presento está en Romanos 8, 28 al 39. ¿Sí? ¿Y saben qué dicen Romanos 8, 28? Que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Hasta una próxima ocasión. Bendición.